Como es sabido, en el mundo, el dinero es un concepto fundamental que ha moldeado la historia humana desde tiempos inmemoriales para el intercambio de bienes y servicios. En los videojuegos, el dinero es una herramienta que te permite desbloquear nuevas oportunidades, mejores habilidades y objetos valiosos. Dependiendo de cómo éste se administre, afectará de buena o mala manera nuestro progreso o experiencia. Desde sus inicios, GTA Online nos presentó una economía dinámica donde los jugadores pueden ganar dinero realizando una variedad de actividades, las cuales incluyen misiones, robos, carreras y la gestión de negocios. Esta ha sido la forma de mantener un equilibrio relativo en términos de precios y recompensas. Sin embargo, con el paso del tiempo, Rockstar ha introducido nuevas características y actualizaciones que han tenido un impacto significativo en la economía del juego. Actualizaciones que introducen nuevos vehículos tanto terrestres como aéreos, pero que en su mayoría son totalmente inútiles. Y en mi opinión, son vehículos con solo un lavado de cara, un cambio de skin, pero que son introducidos con un precio de venta totalmente desproporcional a la utilidad que se le da. Considero que GTA Online ha cumplido con su ciclo de vida desde ya hace un par de años, y este título únicamente está siendo sobreexplotado, pues siendo sinceros, con cada actualización o DLC introducido, caemos en el mismo círculo vicioso: reparaciones, robos y golpes. Misiones que para nada suponen un reto, más que una gran cantidad de tiempo invertido para muy poca recompensa. Creo que todos recordamos el GTA de PS3 y Xbox 360, que con tan solo pasar una tarde con amigos echándote carreritas, podíamos comprar lo que quisiéramos. Pero hoy en día, entras al modo en línea para ser esclavizado durante horas en un sistema de venta de mercancías que no siempre te funciona, solo para poder comprarte un coche medianamente decente y que no dé asco. Hace años, la vida era mucho más fácil en GTA Online. Pero hoy en día necesitas tener 10 negocios, hacer 20 entregas de armamento, que 50 ventas de productos ilícitos, todo para obtener dinero. Aparte de eso, mantener cualquiera de los negocios no es nada barato, pues debes pagar a los empleados, pagar los alquileres, pagar las mejoras, abastecerlos, defenderte de los ataques y deberás rezar 10 Padres Nuestro para que ningún listillo venga con su moto voladora a destruirte todo el cargamento de venta por el que has estado trabajando. Y todo eso para comprarte una de esas mismas motos voladoras y toparte con la sorpresa que aún necesitas comprar un negocio más y un camión militar más si es que quieres modificarla. Pueda que esté exagerando, pero a donde quiero llegar es que uno ya casi no entra a GTA Online solo para pasarla bien. Y más, si eres nuevo en pleno 2024, porque tendrás que adaptarte al sistema si es que quieres sobrevivir. Es por esto mismo que ya desde hace años se ha tenido que implementar métodos que nos ayuden a generar dinero mucho más rápido, tal como el golpe a Cayo Perico, el cual fue tan explotado hasta llegar al punto que tuvo que ser nerfeado, o ya de por sí tener que recurrir a glitches y hacks como la duplicación de vehículos y el Frozen Money, que seguramente muchos habrán intentado. Porque yo no, Sí, yo no, para nada. Pero es que el hecho de ver en la tienda la cantidad de vehículos con precios absurdos es bastante grande, posiblemente lo justifique. Y también tomemos en cuenta que en las últimas actualizaciones retiraron una gran cantidad de vehículos de las tiendas, en su mayoría aquellos con precios bajos y metiéndolos por tiempo limitado con precios más elevados, todo para causar una sensación de exclusividad, cuando realmente eran coches que nadie quería. Y por cierto, con precios absurdos me refiero a vehículos como la Karin Rebel, que tenía un precio de 23,000 y aunque ya fue retirada de las tiendas, la podemos encontrar totalmente gratis por la calle. Pero ahora, si quieres añadirle una ametralladora, puedes comprarla por el precio de nada más y nada menos que 1.263.500. Y todo para que la dispare otro jugador desde la parte de atrás, ya que sí, no es automática. Pero esto no se queda ahí. Si quieres su versión acuática, puedes obtenerla por 1.489.600. Y vamos que una moto acuática genérica es mucho más rápida que esta porquería. Los tres son el mismo vehículo y lo único que cambia es el nombre. Como dije anteriormente, solo tienen una skin diferente.
Otro ejemplo sería la Vapid cara a cara, que en su versión normal cuesta cerca del millón, pero añadirle 2 rueditas más y la misma ametralladora pedorra te cuesta no otro millón. ¿Y quién de nosotros no soñó con el tan anhelado jetpack de GTA San Andreas? Pero lo que obtuvimos fue esta cosa llamada Thruster. Y por si fuera poco, necesitas unas instalaciones y un taller de vehículos personal para modificarlo, y todo para que siga siendo la misma. ¡Esto es pura mierda! Miren, comprendo que en la vida real el mercado funcione de manera distinta, pues productos parecidos pueden tener precios totalmente diferentes. Pero dentro del juego, tomar el mismo modelado de un vehículo, cambiarle 2 o 3 cosas y venderlos por 1 millón más, eso ya es querer pasarse de listos. Y ni hablemos de este otro, que ya es la peor estafa. Entiendo que Rockstar no hace esto por amor al arte, es decir, se sabe que lo hacen para generar ingresos, pero de eso a que con cada actualización metan casas más caras, coches más caros, equipamiento militar más letal y un sinfín de artículos inflados, llevándolo todo un paso más allá con cada actualización, solo con el fin de que compremos las famosas tarjetas tiburón. Tú dirás, ¿qué son las tarjetas tiburón? Pues simplemente es obtener dinero del juego a cambio de dinero real. Es correcto, las famosas microtransacciones que te las venden en pantallas de carga, notificaciones, en promociones y hasta en un apartado en el menú que va directo a la tienda. ¿Quieres conseguir estos cacharros sobrevalorados, inútiles y para nada atractivos? Bien, pues a darle duro como que si fuera tu trabajo en la vida real y pásate 8 horas esclavizado, o si no, cómprate una tarjetita tiburón para tenerlo al instante. Está claro que esto es una estafa y no me pondré aquí a sacar numeritos cuando a simple vista podemos ver el valor de las mismas y lo que obtenemos por ellas. Comprando entre comillas la mejor opción, hablamos de $100 invertidos en 10 millones del juego, lo cual nos alcanza para esta basura, una que otra propiedad y uno que otro vehículo con equipamiento militar para medianamente hacerle frente a los locos de las motos voladoras. Si estás inmerso en el mundo de los videojuegos, sabrás que esta desarrolladora es una de las más grandes y con más ingresos anualmente solo hablando de ventas in-game. Pero a estas alturas, a más de 10 años desde el lanzamiento del juego, estas acciones me resultan bastante codiciosas. Y sumados a esta polémica de las tarjetas tiburón, está el enorme retraso del tan esperado GTA 6. Entiendo que cada una de estas actualizaciones era para mantener una comunidad más activa, y lo lograron con DLCs como el de los Santos Tuner, algo diferente de cierta manera. Sabemos que todas estas adiciones jugables son para que te atraigan a ti como jugador, pero es que para antes poder tener acceso a un nuevo DLC es que necesitas una mal llamada inversión de millones de dólares del juego. Todo para que pases horas y horas con misiones repetitivas y cansinas, y que al final no recuperes tu inversión. Hablo desde la experiencia que hace un par de años me sentí tan satisfecho con lo que había logrado en GTA Online que me dediqué a otros juegos, y con el pasar del tiempo regreso solo para encontrarme con un mundo abierto totalmente diferente. Muchas propiedades extras, más golpes, más vehículos, todo a un precio más elevado. Y ni hablar de cuántos de nosotros no caímos en la mentira de que si regresas a GTA Online después de un tiempo, te regalaban dinero. Sé que puedo parecer un hater de este título, pero es todo lo contrario, es mi juego favorito. Pero es duro ver cómo su economía acaba con tu vida, como si vivir en Latinoamérica no fuera suficiente. Pues a medida que los precios aumentan, la brecha entre jugadores ricos y pobres dentro del juego tiende a ampliarse. Por ejemplo, aquellos jugadores que se la pasan grindeando y que tienen fuentes de ingreso más lucrativas, pueden acumular grandes cantidades de dinero con relativa facilidad, mientras que los jugadores que dependen de actividades menos rentables como las del club de motos, pueden tener más dificultades para mantenerse al día. Esto puede llevar a una sensación de desmotivación a muchos jugadores casuales que solo buscan pasar un buen rato. Es verdad que constantemente hay misiones que están al doble o al triple de dinero y reputación, o descuentos de hasta el 30% para la adquisición de propiedades. Creo que está bien como medida para subsanar el gran daño que se le ha causado a la economía de GTA Online.
Poco a poco se implementan ciertas formas de entregar dinero u objetos exclusivos a los jugadores, pues como está pronosticado, llegará el momento de su culminación y este juego debe cerrar por todo lo alto, y solo esperemos que su predecesor no cometa los mismos errores. Siento que esto nos deja, como dice la frase, un mal sabor de boca, pues este juego se convirtió en una clase de película sobreexplotada, de esas que solo sacan una tras otra para aprovecharse de aquel público que vive entre la nostalgia y que se olvida de la esencia que tuvo en sus principios. Como conclusión podemos decir que la inflación dentro de GTA Online es un fenómeno complejo que surgió como resultado de la evolución continua del juego y de las decisiones de diseño por parte de los desarrolladores. Si bien la inflación puede tener ciertos impactos negativos en la experiencia del juego, como la desmotivación, la desigualdad económica, los glitches y trucos, también es un indicador de la vitalidad y dinamismo de este mundo virtual. Y dime, ¿la inflación de GTA Online te ha arruinado la vida a ti también?